Les saludo muy cordialmente, mis queridos hermanos y hermanas. Les deseo a todos un sábado feliz, lleno de las bendiciones del Señor. Vamos a tener una oración antes de comenzar nuestro estudio que se titula Os haré pescadores de hombres. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias ahora por el privilegio de abrir tu santo libro. Pedimos que tu Santo Espíritu se manifieste en este lugar. Danos mentes claras, corazones dispuestos y capacítanos para ser pescadores de hombres y tener éxito en esa empresa. Te damos gracias por escuchar esta oración y por responderla conforme a tu voluntad, en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Recuerdo cuando yo estaba creciendo en el país de Venezuela y asistía a la escuela sabática, que uno de los coritos que nos mandaban a cantar, y yo no soy cantante, pero voy a hacer el intento ahora, es el corito que dice: pescadores yo os haré, yo os haré, yo os haré. Pescadores yo os haré, si me seguiréis. Posiblemente los que han sido adventistas por la mayor parte de su vida recuerdan cantar ese corito en los departamentos de los niños. Pues hoy vamos a hablar de pescadores de hombres y vamos a ver a la profundidad de ese texto tan importante que encontramos en Mateo 4 y el versículo 18 al 20. Ahora, mientras ustedes están buscando ese pasaje de Mateo 4, 18 al 20, quiero mencionarles que hay 4 pasajes en la Biblia, particularmente en los evangelios, que describen la pesca. Y nosotros vamos a estudiar esos 4 episodios este sábado y el siguiente sábado que yo predique. Así que hoy vamos a tener la parte número 1 de Os haré pescadores de hombres. Vamos a estudiar hoy 2 de los 4 pasajes. El primero se encuentra en Mateo 4 y los versículos 18 al 20. El contexto es que Jesús va a llamar a Pedro, Andrés, Santiago y a Juan como seguidores de él, como discípulos de él. Noten lo que dice Mateo 4, 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Ahora, en este pasaje no se menciona específicamente Santiago y Juan, pero en un pasaje que vamos a estudiar en nuestro segundo tema, que se encuentra en Lucas 5, se menciona que en la misma ocasión Jesús, además de llamar a Pedro y Andrés, también llamó a Santiago y a Juan. Así que noten que tenemos en este pasaje el llamado de Pedro y de Andrés. Ahora, hay un segundo pasaje que queremos estudiar hoy, que se encuentra en Mateo 13, 47 al 50. Es una parábola de Jesús. Se conoce como la parábola de la red. Vamos a leer el pasaje y luego entonces interpretamos los símbolos que encontramos en el pasaje, porque en esta parábola se encuentran todos los elementos claves del plan de la salvación. Dice allí en Mateo 13, 47, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Así que lo primero que tenemos es la red. Luego dice que echada, es decir, tenemos la red y la red es echada, y luego tenemos el tercer símbolo, en el mar.
Así que la red es echada en el mar. Sigue diciendo, recoge toda clase de peces. Fíjense, ahora tenemos los peces en el simbolismo. Dice, y una vez llena la red, la sacan a la orilla. En realidad metían los peces al barco e iban a la orilla. No se menciona específicamente en este pasaje, pero en Lucas 5 sí. Así que dice, recoge toda clase de peces, peces es un símbolo, y una vez llena la red, y sobreentendido que echaron los peces al barco, la sacan a la orilla. Y el propósito de sacarla a la orilla es hacer una obra de separación entre los peces buenos y los peces malos. Así que sigue diciendo, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y luego Jesús hace la comparación. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que tenemos varios símbolos aquí. Tenemos una red, tenemos el acto de echar la red, tenemos el símbolo del mar, tenemos el símbolo de peces buenos y peces malos. Entendemos que también hay un barco, aunque no se menciona aquí específicamente, pero sí en el pasaje que vamos a estudiar la próxima vez. Y luego entonces está la separación de los peces buenos de los peces malos, y entonces se reúnen los peces buenos y se desechan los peces malos. Ahora vamos entonces a analizar los símbolos que encontramos en esta parábola de Jesús y también en el pasaje que leímos sobre el llamado de Pedro y de Andrés. En primer lugar tenemos el símbolo del mar. ¿Qué representa el mar? El mar representa muchedumbres de personas, de naciones que hay en todo el mundo. Noten Isaías 17 y el versículo 12, a donde se compara el mar con las naciones de la tierra. Dice allí, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. Fíjense entonces, muchos pueblos se comparan con el estruendo del mar. La segunda mitad del versículo, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Las naciones, el murmullo de las naciones se compara con el bramido de muchas aguas. Es decir, el mar representa a todo el territorio del mundo a donde viven los peces. Así que vamos ahora a interpretar lo que significa el simbolismo de los peces. Bueno, no tenemos que adivinar, porque Jesús comparó a los peces con seres humanos que viven en el mundo. Jesús dijo, seguid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Es decir, los peces representan seres humanos. Quiero leer una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el tomo 8 de los Testimonios, página 80, sobre este particular, sobre lo que representa aquí, lo que representan los peces. Dice la cita así: hay quienes han destruido dentro de ellos mismos la imagen moral de Dios. La red evangélica ha de recoger a estos pobres desechados. Los ángeles de Dios cooperan con los que están ocupados en esta obra, que no escatiman esfuerzo para la salvación de las almas que perecen. Fíjese entonces, ella habla de lanzar la red para reunir a las almas que perecen. Sigue la cita, una vez más, que no escatiman esfuerzo para la salvación de las almas que perecen, brindándoles oportunidades que muchos nunca habían tenido. Así que los peces representan las almas que están esperando que nosotros les llevemos
las noticias de la salvación. Ahora, ¿qué representan los pescadores de los peces? Bueno, en el texto que leí, donde Jesús dice, os haré pescadores de hombres, los pescadores son aquellas personas que han aceptado la gran comisión de proclamar el Evangelio. Quiero leerles un par de citas, en realidad, a donde la sierva del Señor explica que los pescadores son los que ya recibieron a Cristo como Salvador personal y deben trabajar para alcanzar a otras personas. La primera cita está en la Matutina a fin de conocerle, página 189. Dice así: nuestro Salvador no ignora a los instruidos ni desprecia la educación. Sin embargo, eligió a pescadores y letrados para la obra evangélica. Así que los pescadores y letrados son los que lanzan la red. Sigue la cita. Sin embargo, eligió a pescadores y letrados para la obra evangélica porque no habían sido educados en las costumbres falsas y en las tradiciones del mundo. Eran hombres de habilidad natural y poseían un espíritu humilde, susceptible de ser educado. Eran hombres a quienes podía educar para su gran obra. Dios ha escogido pocos hombres súper educados. No es porque Dios quiera ignorar a los educados, sino porque a veces los educados creen que saben mucho y Dios no les puede enseñar. Por eso es que Jesús escogió discípulos que no eran letrados. La hermana White se refiere a ellos como pescadores y letrados. La segunda cita está en el libro Mensajes para los Jóvenes, página 118, donde escribe ella: Jesús era capaz de hacer idóneos a los incultos pescadores para recibir el elevado cometido que quería darles. Las lecciones de verdad impartidas a estos hombres humildes fueron de poderoso significado. Escuchen esto, estos pescadores y letrados, estos incultos pescadores que menciona la hermana White, dice, habrían de conmover al mundo. Parecía cosa sencilla para Jesús relacionar a estas humildes personas consigo, pero fue un acontecimiento que produjo formidables resultados. Sus palabras y obras revolucionarían al mundo. Y nosotros sabemos que así fue. 12 hombres iletrados, escogidos por Jesús, por lo menos 11 de ellos, sacudieron al mundo, revolucionaron al mundo. ¿Y qué diríamos de los que somos miembros de la iglesia hoy? Algunos creen que la predicación le corresponde al pastor. Para eso le pagamos, para eso devolvemos diezmos en la iglesia, para que nos den un pastor que pueda alcanzar las almas. Pero mis queridos hermanos y hermanas, si Jesús escogió a discípulos iletrados, incultos, y sacudieron o revolucionaron el mundo, ¿qué puede suceder con laicos posiblemente que no han recibido mucha educación, pero llenos del Espíritu Santo para proclamar el mensaje de Dios para este tiempo? Ahora nos preguntamos, ¿qué representa la red? Bueno, la red representa el Evangelio. Cuando predicamos, tiramos la red para atrapar a los peces o a los seres humanos. La sierva del Señor escribió en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 93, lo siguiente: el echar la red es la predicación del Evangelio. Esto reúne en la iglesia tanto a buenos como malos. Ahora hay un punto muy importante aquí, hermanos y hermanas. Cuando se pesca, hombres
solamente aquellos que son reunidos en la red son colocados en el barco. Pero muchos peces quedan en el mar. Vamos a volver a ese concepto un poco más adelante. La parábola de la pesca se aplica a personas que profesaron el nombre de Jesús, recibieron el evangelio y entraron al barco, que vamos a encontrar que es un símbolo de la iglesia. Sigue la cita del Espíritu y Profecía. El echar la red es la predicación del evangelio. Esto reúne en la iglesia, fíjense, la iglesia es simbolizada por el barco. Esto reúne en la iglesia tanto a buenos como a malos. Cuando se complete la misión del evangelio, es decir, cuando se complete el acto de tirar la red, de predicar el evangelio, el juicio realizará la obra de separación. Entonces, repasando, el mar representa el mundo, las naciones, pueblos, lenguas que hay en el mundo. Los peces son las personas que están en el mar de gentes. Los pescadores son aquellos que han recibido a Jesús como Salvador personal. La red es el evangelio. El acto de echar la red es la predicación del evangelio. Pero necesitamos aprender a usar la red. Yo recuerdo en Venezuela una vez me permitieron usar una atarraya, que es una red que uno pone un cordón en la boca y entonces uno tira la red en forma circular y mejor que suelte el cordón porque le puede tumbar un diente. Bueno, a mí se me olvidó soltar el cordón y no perdí un diente, pero me sentí bien mal. Hay que saber manejar la red, en otras palabras. La sierva del Señor escribió en el libro Consejos para los Maestros, página 240, la importancia de saber tirar la red. Es una ciencia saber dónde, cuándo, con quiénes tirar la red. En esa cita, la sierva del Señor escribió: el Señor desea que aprendáis a emplear la red del Evangelio. Muchos necesitan aprender este arte. A fin de tener éxito en vuestro trabajo, las mallas de vuestra red. Ahora, ¿qué son las mallas de la red? Dice, las mallas de vuestra red, es decir, la aplicación de las Escrituras. Tenemos que estar seguros de que la red que estamos tirando no tiene huecos, no tiene ideas contrarias a la Biblia. Así que sigue diciendo, deben ser cerradas y discernirse fácilmente el significado. Debemos aplicar correctamente las Escrituras, dice ella, deben estar cerradas las mallas de la red para que la gente pueda discernir fácilmente el significado de lo que estamos presentando. Sigue la cita. Sacad luego la red con la máxima eficiencia posible. Ahora va a decir cómo usar la red. Id directamente al grano. Haced que vuestras ilustraciones sean evidentes de por sí. Por grande que sea el conocimiento de un hombre, no sirve para nada al menos que pueda comunicarlo a otros. Dejad que la pasión de vuestra voz, su profundo sentimiento, haga su impresión en los corazones. Instad a vuestros alumnos a entregarse a Dios. Es decir, nuestra exposición de las Escrituras debe ser clara, debe ser comprensible y debe estar en armonía con las verdades que tiene la Biblia. Para eso nosotros tenemos que estudiar, no sea que prediquemos cosas que son contrarias a la Biblia o que no se encuentran en la Sagrada Escritura. Ella inclusive dice, usen ilustraciones, dice, sean comunicativos. Inclusive dice que nuestra voz tiene un impacto. Dice que la pasión de nuestra voz, su profundo sentimiento, debe impactar el corazón de los peces o de los seres humanos. Una vez la hermana White fue a predicar a un sitio
y se reunió con unos niños. Y quiero leer esa cita. Se encuentra en el mismo libro, Consejos para los Maestros, páginas 240 y 241. Tiene que ver con pastores que usan palabras bien grandes para mostrar su erudición. El propósito de la predicación no es que la gente admire las palabras grandes que usamos, los conceptos teológicos complejos. El propósito del sermón es la comunicación, que la gente pueda comprender de una forma sencilla la verdad. La hermana White escribió: maestros, recordad que el Señor es vuestra fortaleza. Esforzaos por inculcar en los alumnos ideas que sean para ellos sabor de vida para vida. Enseñad por ilustraciones. Pedid a Dios que os dé palabras que todos puedan comprender. 2 puntos que presenta ella aquí. Enseñen con ilustraciones y, en segundo lugar, palabras que los escuchas puedan entender. Y luego la hermana White relata una experiencia que tuvo con una niñita. Una niñita me preguntó una vez: ¿Va usted a hablar esta tarde? Le preguntó a la hermana White: ¿va a predicar usted esta tarde? Aquí está la contestación de ella: no, esta tarde no. Y la niña replica: lo siento mucho, pensé que usted iba a hablar y pedí a varias de mis compañeras que vinieran. ¿Quiere usted, por favor, pedir al pastor que use palabras fáciles que podamos comprender? Como la hermana White no iba a predicar sino al pastor, la niña le dice a la hermana White: ¿quiere usted, por favor, pedir al pastor que use palabras fáciles que podamos comprender? Y luego hace otra pregunta: ¿quiere usted, por favor, decirle al pastor que no comprendemos las palabras largas como justificación y santificación? No sabemos lo que significan estas palabras. Es decir, el propósito de la predicación es la comunicación, que la gente entienda. El propósito no es mostrar nuestra erudición. Ahora, también la sierva del Señor dice que debemos tener cuidado de que no haya roturas en la red. Ya tocamos brevemente un poco sobre este punto cuando dijimos que nuestros argumentos se deben basar en las Escrituras. Es decir, que los hoyos en la red tienen que estar bien cerrados, no pueden estar rotos. Yo recuerdo en cierta ocasión, en realidad fue en mayo del año 2001, que tuve el privilegio de visitar 3 países: Siria, Libia y Jordania. Y uno de los lugares que visitamos fue la ciudad de Tiro. Es una ciudad de pescadores. Y era temprano en la mañana y pasamos allí por el puerto y habían varios pescadores, varios barcos de pescadores, y tenían en el barco la red y estaban sacando la red y estaban remendando los hoyos que había en la red y estaban limpiando las redes también. De la misma manera, nosotros no debemos dejar huecos en la red y debemos mantener la red limpia. Ahora, fíjense lo que dice en Mateo 4:21. Aún en los tiempos bíblicos, los pescadores remendaban las redes, porque a veces peces grandes rompían la red. Dice en Consejos para los Maestros, página 240, y luego voy a leer una cita bíblica, lo siguiente. La hermana White recomendó: el Señor desea que aprendáis a emplear la red del Evangelio. Muchos necesitan aprender este arte. A fin de tener éxito en vuestro trabajo, las mallas de vuestra red, ¿qué son las mallas? Dice ella, es decir, la aplicación de las Escrituras, deben ser cerradas y discernirse fácilmente el significado. Así que nuestro mensaje debe ser 100% bíblico y limpio. El texto al cual me refería en Mateo 4:21 es que los discípulos estaban remendando sus redes. Dice allí: pasando de allí,
vio a otros dos hermanos. Aquí es que así que se menciona los otros dos hermanos. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. ¿Qué estaban haciendo? Estaban remendando sus redes. Y la hermana White le da un significado espiritual a este acto. Ahora, debemos también pescar en aguas profundas. En un pasaje que vamos a estudiar en nuestro segundo tema, dice que Jesús mandó a los discípulos a llevar la barca a aguas profundas. En Lucas el capítulo 5 y el versículo 4 dice que Jesús se sentó en el barco a hablar a las muchedumbres, y entonces dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Es decir, aguas profundas, como traducen algunas versiones. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora es interesante, la sierva del Señor saca una lección espiritual también de ir mar adentro a aguas profundas para pescar. Quiero leer una cita que se encuentra en el libro El Evangelismo, página 48, donde Elena White escribió lo siguiente: hay quienes piensan que su deber consiste en predicar la verdad, pero no se atreven a aventurarse lejos de la playa y por lo tanto no pescan ningún pez. Prefieren ir entre las iglesias y recorrer una y otra vez el mismo terreno. Informan que pasaron momentos agradables y que realizaron una visita placentera, pero buscamos en vano las almas que han sido convertidas a la verdad por medio de sus esfuerzos. Estos ministros navegan demasiado cerca de la costa. Deben ir a las aguas profundas y arrojar sus redes en el lugar donde se encuentran los peces. Es decir, el agua que queda al lado de la costa no son aguas profundas. Muchos pastores dedican su tiempo allí, a trabajar allí con los miembros de la iglesia, como dice la sierva del Señor, pasan momentos agradables, hacen una visita placentera, pero no van a aguas profundas a donde están los peces que necesitan recibir el mensaje del Evangelio. Otro punto importante es que debemos perseverar en la obra de la pesca. A veces en los tiempos bíblicos los pescadores salían y no pescaban absolutamente nada. En nuestro próximo tema vamos a estudiar dos historias a donde los discípulos no pescaron nada, ni un solo pez en toda la noche. Así que había veces cuando los pescadores no pescaban absolutamente nada, pero no se rendían. No decían nada de qué vale pescar, no pescamos nada. No, perseveraban en la obra de pescar. La sierva del Señor en el manuscrito 161 del año 1904 escribió lo siguiente: hemos de buscar y pescar almas. A veces a veces cazaremos peces y a veces no, pero debemos perseverar en la obra de Dios, sabiendo que Él nos ha dado un mensaje para los incrédulos, un mensaje que logrará ganar a muchos corazones. Cuando no pescamos inmediatamente, no nos rindamos, sigamos pescando y con el poder de Dios se logrará el éxito. Ahora, ¿qué representa el barco a donde se meten los peces? El barco, mis hermanos y hermanas, representa la iglesia. Ahora, hay algo muy importante en esta parábola que uno tiene que leerla con cuidado, o si no va a pasar por alto este punto tan importante.
Los únicos peces que se llevan a la playa para separar los buenos de los malos son los peces que fueron colocados en el barco. De la misma manera, los únicos que van a pasar por el juicio investigador son aquellos que fueron pescados y entraron al barco, es decir, ingresaron a la iglesia. Quiero leerles una cita que encontramos en la matutina Alza tus ojos, página 33. Dice la sierva del Señor: no debemos sentirnos abrumados por el desánimo, debido a que lo bueno y lo malo se hallan juntos en la iglesia. Fíjense lo que dice ella. No debemos sentirnos abrumados por el desánimo debido a que lo bueno y lo malo se hallan juntos en la iglesia. Judas se contaba entre los discípulos. Profesaba seguir a Jesús, dicho sea de paso. Tuvo todas las ventajas posibles, pero aunque escuchó la verdad y los principios tan claramente explicados, Cristo sabía que no había recibido la verdad. No ingirió la verdad. Esta no llegó a formar parte de él. Sus viejos hábitos y prácticas se manifestaban constantemente. Es decir, la predicación del Evangelio se tira, los peces entran a la red, son colocados en el barco y luego son llevados a la playa para separar a los peces buenos de los peces malos. De la misma manera, nosotros lanzamos la red del Evangelio. La red del Evangelio reúne toda clase de seres humanos, entran a la iglesia, pero no todos los que están en la iglesia son buenos. Hay peces también malos o personas que profesan a Cristo, pero en verdad no siguen a Jesús. Y cuando viene el juicio investigador, donde se examinan solamente los casos de los que recibieron el Evangelio, los que entraron a la red y fueron colocados en el barco, se encuentra que hay un grupo que fue fiel y otro grupo que fue infiel. El barco entonces representa la iglesia. La separación de los peces buenos de los peces malos en la orilla representa la separación de creyentes genuinos de los creyentes falsos. Y alguno dirá, pero pastor, ¿acaso todos los que están en el barco no son salvos? La respuesta clara de Jesús es que no, porque la red, cuando se echa la red del Evangelio, es decir, cuando se predica el Evangelio, la red reúne peces buenos y peces malos. Jesús enseñó esta verdad en otros sitios también. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas? Ustedes saben que la respuesta es sí. En la parábola de las 10 vírgenes, todas aceptaron la invitación a la boda, pero había 5 que tenían lámparas y tenían algo extra de aceite, mientras que 5 eran fatuas, tenían lámparas también y algo de aceite en sus lámparas, pero no tenía aceite extra. Todas tenían lámparas, todas tenían una medida del Espíritu, pero 5 eran genuinas y 5 eran falsas. Y cuando se cerró la puerta, todos los casos estaban decididos. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay trigo y cizaña? A veces pensamos que la parábola de Jesús del trigo y la cizaña tiene que ver, el trigo son los que están en la iglesia, mientras que la cizaña son los del mundo que nunca aceptaron el mensaje. Pero no es así. La parábola del trigo y la cizaña se aplica primordialmente a 2 clases de creyentes en la iglesia. El trigo son los creyentes genuinos y las cizañas son los creyentes falsos. Ambos grupos en la iglesia. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay peces buenos y peces malos? Bueno, eso es lo que estamos estudiando. Hay creyentes genuinos y creyentes falsos. Cuando se va a la playa con los peces que están en el barco,
es necesario separar a los peces buenos de los peces malos. Eso representa el juicio investigador de los que alguna vez profesaron el nombre de Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay personas que dijeron, Señor, Señor, no echamos demonios en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre? ¿Y qué les va a decir Jesús? Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Estos fueron cristianos profesos, porque están diciéndole a Jesús Señor. Y no solo eso, lo que hicieron, lo hicieron en el nombre de Jesús. Pero Jesús dijo, ustedes son creyentes falsos. No lo conozco, porque son obradores de maldad. Yo pregunto, ¿hay personas en la iglesia que tienen apariencia de piedad, pero carecen del poder de la piedad? Ustedes saben que el apóstol Pablo dijo que sí, que hay en la iglesia personas que aparentan ser creyentes verdaderos, pero en realidad son creyentes falsos. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Todos recibieron talentos, pero uno que profesaba ser siervo del amo enterró su talento. Es decir, que en la iglesia, por así decirlo, hay peces buenos y hay peces malos. Los peces buenos representan los que son verdaderos creyentes. Los peces malos son aquellos que profesan ser creyentes en Cristo, pero su vida demuestra lo contrario. Podría darles muchos más ejemplos de esto, pero creo que está claro este punto, que la separación de los peces es la separación de los justos de los injustos en la iglesia, en el juicio investigador. Esto me recuerda de cuando yo era niño, mis padres vacacionaban en la isla de Margarita, uno de los estados de Venezuela. Y nos encantaba ir muy temprano en la mañana a una playa que se llama la Playa del Tirano. Ahí entran los pescadores. Y los pescadores entran con sus barcos y luego entonces tienen una canasta para echar los peces buenos, una canasta para echar lo que van a desechar. Y yo recuerdo, aunque era niño en esa época, yo recuerdo que ellos traían en el barco toda clase de animales marinos. Traían cazones, que son tiburones pequeños, traían estrellas de mar, traían un pez muy común en Margarita que se llama corocoro, traían el pez loro y un pez así que parecía un renacuajo, tal vez es una palabra muy venezolana, un sapito chiquito antes de que se desarrolle en sapo. Ese pez era grande, una versión grande de eso, tenía una cabeza bien grandota y un cuerpo así bien delgadito. Y ese pez siempre lo desechaban, porque ese pez no servía para nada, no servía para llevarlo al mercado. Hacían la obra de separación. Elena White escribió en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 93, las siguientes palabras en cuanto a la separación. El echar la red es la predicación del Evangelio. Esto reúne en la iglesia, lo mismo que el barco, reúne en la iglesia tanto a buenos como a malos. Cuando se complete la misión del Evangelio, es decir, cuando se termine de predicar, el juicio realizará la obra de separación. Cristo vio cómo la existencia de los falsos hermanos en la iglesia haría que se hablase mal del camino de la verdad. En la misma página 93, ella escribió, tanto la parábola de la cizaña como la de la red enseñan claramente que no hay un tiempo en el cual todos los malos se volverán a Dios. El trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha. Ahora, ¿cuándo es la cosecha? Dice, hasta la cosecha, los buenos y los malos peces son llevados, estaba leyendo la cita anterior,
Dice una vez más, además, estas parábolas enseñan que no habrá más tiempo de gracia después del juicio. Una vez concluida la obra del Evangelio, sigue inmediatamente la separación de los buenos y los malos, y el destino de cada clase de personas queda fijado para siempre. En el mismo libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 50, ella escribió: si tratásemos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. A menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está atrayendo hacia sí. Muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Ahora escuchen bien. Y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Ahora fíjense, un punto muy importante. La separación de los peces es la obra de separar a los creyentes genuinos de los creyentes falsos. Pero hay algo más. Y es que dice la parábola, si vamos a Mateo el capítulo 13, le voy a leer exactamente cómo está allí, Mateo el capítulo 13, y vamos a leer empezando una vez más en el versículo 37, creo que es. Vamos a mirar aquí, Mateo el capítulo 13, es la parábola de la red. Se encuentra en el versículo 47. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas. Ahora escuchen, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. También se podría decir no recogen, sino reúnen en cestas. Así que dice, recogen en cestas lo bueno y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Y qué van a hacer con los justos? Van a ser reunidos en el reino. Pueden leer Mateo, el capítulo 24 y el versículo 31, donde dice: enviará sus ángeles y recogerán o reunirán de los cuatro ángulos de la tierra a los elegidos o a los fieles. Así que la separación de los buenos y los malos ocurre en el cielo, en el juicio investigador. Se hace la obra de separación, termina la predicación del evangelio cuando se cierra la puerta de la gracia. Ya los justos están reunidos o separados en un sitio. Los impíos han sido separados, y cuando Cristo venga, los impíos son destruidos y los justos son llevados al reino con el Señor Jesucristo. Ahora, quiero leerles una cita ya para concluir, en realidad un par de citas para concluir que son muy importantes. Voy a introducir ahora el tema que vamos a estudiar en nuestra siguiente sesión. En las dos historias sobre pescas milagrosas, algo muy interesante sucedió. Toda la noche los discípulos habían estado pescando y no habían logrado pescar ni un solo pez. Y la pregunta es, ¿por qué no? Era muy inusual, muy extraño que no pudieran pescar ni un solo pez en toda la noche. ¿Por qué? ¿Será que tenían equipo deficiente? ¿Sería que estaban pescando en el lugar equivocado? ¿Será que estaban pescando de una forma distinta que lo que deberían haber hecho? ¿Cuál era la diferencia entre cuando pescaron en la noche, no pescaron nada, y cuando por la mañana Jesús les dijo que otra vez pescaran y se llenaron los dos barcos de peces? ¿Cuál fue la diferencia?
vamos a encontrar en nuestro próximo estudio que la diferencia era una, y es que por la noche Jesús no estaba en el barco, mientras que por la mañana Jesús estaba en el barco. Lo que atrae a las almas, a la iglesia, al pescador, no son los métodos apropiados, el tiempo apropiado, el lugar apropiado. Lo que atrae los peces a la iglesia o alrededor del barco, por así decirlo, es la presencia de Cristo Jesús en la iglesia. Jesús dijo, a todos atraeré a mí mismo. Muchas iglesias creen que tienen que tener música contemporánea y tienen que tener mimas y tienen que tener baile y tienen que tener gritería y tienen que hablar en lenguas para atraer a las muchedumbres. Pero las historias nos enseñan que en realidad lo que atrae a los peces a la iglesia es la presencia de Cristo Jesús en la iglesia. Y yo pregunto, ya al acercarnos al fin de nuestro estudio, ¿cómo es tu iglesia? ¿Piensas tú que el éxito en ganar almas se debe a tener una planta física hermosa, tener buenos programas en la iglesia? No estoy diciendo que estas cosas no sean importantes. Es bueno tener una iglesia linda. Es bueno tener buenos programas. Es bueno tener buena música. Pero si tenemos todo eso y no tenemos a Jesús en la iglesia, el resultado podría ser que atraemos a mucha gente mundana que está esperando esa clase de música, esa clase de entretenimiento, pero no son creyentes genuinos. Posiblemente estamos llenando la iglesia de cizaña. Ahora, Jesús dijo que en la iglesia va a haber trigo y cizaña, pero no significa que por eso nosotros debemos sembrar la cizaña en la iglesia. La hermana White hace muy claro que nosotros debemos estudiar cabalmente con las personas antes de bautizarla. No es posible que una persona llegue por primera vez a la iglesia, no conozca el mensaje adventista y que estemos bautizando a esa persona. La hermana White tiene cita tras cita tras cita, pueden leerlo en el libro del Evangelismo, a donde ella dice que debemos instruir cabalmente a aquellas personas que van a ingresar a la iglesia. No sea que sembremos cizaña en la iglesia. No sea que llenemos la iglesia de toda clase de tribulaciones y de problemas. Lamentablemente, hasta cierto punto, lo que hemos hecho es enfatizar tanto la importancia de bautizar un gran número de personas que no les enseñamos lo que realmente significa seguir a Jesús, lo que Jesús espera de personas que lo han recibido como Salvador personal. Así que quiero animarles a que sí tengan buenos programas, sí tengan una iglesia limpia, una iglesia que atraiga a la gente, que tengan buena programación para los niños, que tengan muchas cosas muy buenas en la iglesia, pero asegúrense que el Señor Jesucristo está en la iglesia y asegúrense de instruir muy bien a las personas que van a ingresar a la iglesia, que ellos puedan entender la importancia de entregarse a Cristo y qué es lo que significa en la vida práctica seguir a Jesús como Salvador personal. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por haber enviado a Jesús para contar estas parábolas y para tener estas historias que nos enseñan el proceso y la importancia y los métodos de alcanzar a las almas para Jesús. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos los que están viendo este programa, que todos podamos ser pescadores. Los pastores no son los únicos que son pescadores. Todos debemos ser pescadores de hombres. Todos debemos lanzar la red del Evangelio. Todos debemos trabajar para otros. Y si pensamos que no tenemos la capacidad, no tenemos las palabras, no tenemos el conocimiento,
Ayúdanos a entender, Señor, que todo lo que tú pides, nos das los recursos para que podamos cumplir esas peticiones. Gracias por habernos acompañado. Pedimos que nos acompañes el resto de este sábado, nos llenes de tus bendiciones. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén.